En la primera parte de este video te mostré todo lo que necesitas para acampar, desde la preparación hasta algunos tips que te pueden salvar la vida, por lo que te invito a que si no la has visto, vayas y la veas. Pero ahora, ya es oficial, cayó la noche, ahora sí que comienza el video. ¿Qué es eso? No sé lo que sea, pero ahí hay algo. Ah, mira. Vamos a hablar de lo que realmente es este video, del Bosque Nacional de Ocala y por qué se dice que es uno de los más embrujados de todo Estados Unidos, el más embrujado de toda Florida. Bueno, para empezar, este sitio es conocido por un fenómeno en particular, es como su insignia, por decirlo así, su firma, su fenómeno clave, y este es los Watchers. ¿Qué son los Watchers, Marco? Ese es el nombre que se le ha dominado a unas entidades, almas, no sé, fuerzas, llámelo como usted quiera, porque realmente no se sabe qué son, pero son conocidos como los Watchers. Básicamente, estas entidades hacen que usted se sienta observado incluso cuando no haya nada alrededor suyo. No es un caso, ni dos casos, ni tres casos, 4 personas que han dicho, no, me sentí observado en un bosque así. No. Son miles y miles y miles de personas que a lo largo de la historia han dicho sentirse de esta manera. Es algo muy interesante porque no se sabe qué son. Usted puede andar por este bosque y se siente observado. Es una energía pesada y se sabe que es una energía pesada porque yo muchas veces la he experimentado. No es la primera vez que yo he estado en este bosque, pero la energía que hay en ese sitio es en particular interesante. Se siente pesada, créame que sí. Muchos de los locales de Ocala no se vienen a meter a este bosque que está literalmente en su ciudad porque le tienen su respeto. Imagínense cómo de grave es la situación que los mismos locales dicen que hay que evitar ese sitio cuando se puede hacerlo. Por lo menos por el día no tanto, pero por la noche es otra cosa completamente diferente. ¿Pero por qué pasa esto? Para entender esto mejor, vamos a hablar de la historia del Bosque Nacional de Ocala. Un bosque bastante antiguo, muy grande. De hecho, este es uno de los primeros bosques que se funda en Estados Unidos, se fundó en 1906. Pero lo más interesante es que antes de los conquistadores, antes de los norteamericanos estar acá, por decirlo así, esto era territorio de los Timicua. Los Timicua, una tribu que ya hemos hablado muchísimo en el canal, una tribu que realmente era muy interesante, que si usted no conoce mucho de ellos, les voy a dejar aquí un video para que vaya y los mire, donde incluso fuimos a una de sus aldeas, o por lo menos lo que queda de una. Pero básicamente los Timicua eran las personas que habitaban esta zona, una tribu muy espiritual, guerrera, y además de eso, que sufrieron a mano de los españoles y sobre todo de sus enfermedades. Pero esta tribu consideraba los cuerpos de agua sagrados. Eso quiere decir que en los cuerpos de agua grandes, como por ejemplo los manantiales, ellos hacían rituales. Es muy bien sabido que ellos hacían rituales. Estos rituales se hacían en los manantiales grandes. Aquí, en el Bosque Nacional de Ocala, hay más de 4 de esos. Está el de Juniper Spring, South Spring, Alexander Spring, que es el que nos queda más cerca realmente. Entonces se sabe que el hecho de que esos nativos hubieran hecho rituales en este sitio con tanta fuerza, con tanta energía, pues se dice que dejaron algo atrás. ¿Sí me entienden? Que eso le da un toque más místico, más espiritual. No sé, es lo que se dice entre los nativos muchísimo, que en el Bosque Nacional de Ocala hay actividades extrañas, hay sensaciones muy raras y se dice que también gran parte de eso es porque los mismos nativos dejaron su energía mística, por decirlo así. Pero además de eso, y ya hablando en términos más realistas, más actuales, este sitio es conocido por su gran presencia de personas sin hogar, de homeless. Muchos homeless han estado alrededor de este sitio, viven en este sitio, se exilian en este bosque de cientos y cientos de hectáreas y muchos de ellos nunca vuelven a salir a la sociedad. Y eso es peligroso. ¿Por qué, Marco? Bueno, muy simple, porque los homeless son personas que realmente en la gran mayoría de casos no tienen nada que perder. Y ha habido casos de personas sin hogar atacando a personas que vienen a acampar, que vienen caminando. Esa gente no le importa nada y ese es el gran miedo. Por ahí dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos y yo soy fiel partidario de esto. Y es que esas personas vienen aquí, se exilian y se vuelven salvajes. Estamos hablando de personas que entran a un bosque y comen lo que casen. Esa gente ya no vuelve a salir a la sociedad y eso realmente asusta, porque usted no sabe con qué se puede encontrar. La presencia de esta gente alrededor de todos estos bosques es muy grande y por eso es que hay que tener tanto cuidado. Otra cosa, este sitio ha sido el hogar de muchísimos fugitivos alrededor de todo Estados Unidos. Personas que han cometido crímenes bastante grandes aquí en Estados Unidos vienen al Bosque Nacional de Ocala a exiliarse, a esconderse. Y es que al ser tan grande, ¿quién los va a venir a buscar? ¿Cómo los van a encontrar? Además, obviamente, de que en este sitio han ocurrido asesinatos y han encontrado muchísimos cuerpos, sin contar los que no se han encontrado, porque aquí en el Bosque Nacional de Ocala, para nadie es un secreto, hay demasiados cuerpos que todavía no se han encontrado. ¿Cuántas personas desaparecidas siguen acá? Se sabe que muchas personas se han perdido en el Bosque Nacional de Ocala. ¿Qué pasó con ellos? Hasta el día de hoy nadie sabe, pero son cientos de reportes. Les voy a hablar de unos cuantos casos
para que ustedes si pueden vayan y los busquen. Casos muy interesantes, uno que otro más mediático, pero pónganle cuidado porque todo eso pasó por acá. El fuego se me está apagando y sin fuego no puedo estar, entonces voy a echarle otro poquitico. El primer caso del que vamos a hablar fue un caso muy mediático de 3 adolescentes que fueron brutalmente asesinados en este bosque cuando estaban acampando. Otro caso bastante conocido es el de Dorothy Scofield, una niña de tan solo 12 años, que lo último que se sabe es que fue vista en este bosque, pero realmente sus restos nunca han sido encontrados. Entonces muy probablemente los restos de la pequeña Dorothy de 12 años siguen en este bosque, sin ninguna duda. ¿Escuchan? Escuché patrullas, lo cual me parece bien extraño porque realmente no es que estemos en un sitio transitado. No hay nadie alrededor mío. Acaba de pasar la policía. Wow. No sé realmente qué es, pero hablando del tema, sigamos. Otro de los casos bastante conocidos fue el caso de Troy Burns, un hombre de 50 años que duró desaparecido una semana entera, y adivinen dónde encontraron su cuerpo. Exactamente, aquí en el Bosque Nacional de Ocala. Otro más para el archivo. Pero lo más interesante ni siquiera fue Troy, que en este caso sería la víctima, sino que fue a manos de quien él perdió su vida. La autora fue una de las asesinas seriales más conocidas de todo Estados Unidos, que estoy seguro que tú en algún momento habrás visto. Se llama Aileen Wuornos, una mujer que literalmente estaba loca y fue sentenciada a la pena de muerte. Pero otra víctima más para el Bosque Nacional de Ocala, y esperen porque la lista es larga. Este caso en particular fue el que a mí más no diría que aterró, pero sí me sorprendió específicamente por el área en la que nos encontramos, y es que actualmente estamos muy cerca de Alexander Spring, un sitio que ya hemos visitado antes, pero este sitio fue víctima del lamentable hecho que ocurrió con Kayla Victoria McKean, una niña de tan solo 6 años que fue víctima de abuso familiar, sufrió cosas horribles y fue eliminada por su propio padre. ¿Pueden creer eso? Sus restos fueron encontrados 5 días después, de hecho por acá, alrededor de toda esta área de Alexander Spring. Pero lo que más me pone los pelos un poco de punta es que este era el sitio favorito de ella. A ella le encantaba ir a Alexander Spring y estar a sus alrededores y venir a jugar al bosque, y ahí mismo fue donde encontraron sus restos. Por lo que no sería raro que usted pueda ver tal vez una niña en este bosque y puede ser ella, puede ser Victoria, uno nunca sabe. Y es que historias hay muchísimas, ustedes no se imaginan cuántas historias hay, cuántos archivos hay abiertos de personas que vienen a acampar, que se vienen a quedar, vienen a visitar, hacen alguno de los caminos, de los senderos y nunca salen del bosque. Tal vez se pierden, no se sabe qué les pasa, pero simplemente no están. Y de hecho ese es uno de los fenómenos que aparece mucho, que muchas de las personas que se vienen a quedar en esta clase de sitios, en este bosque gigantesco, se queja bastante, y es que ellos dicen escuchar pasos, voces y ver personas andando en los caminos por la noche. Personas que realmente no tendrían que estar haciendo eso, personas que no se sabe cómo llegaron allá, pero simplemente están ahí. Se dice que esas son las almas de las personas que se han perdido acá, nunca han salido, pero hasta el día de hoy no se sabe. Quiero que escuchen lo que suena en este bosque actualmente, cuando yo no estoy hablando. Cuando me callo, eso es lo que se escucha. Absolutamente nada. La naturaleza, no hay personas, no hay voces, la carretera está lejos, no se escucha absolutamente nada. Y por esa misma razón es que este sitio ha sido testigo y ha visto tantas cosas feas que han ocurrido acá. Ya que mencionamos Alexander Spring, el cual es el sitio que nos queda más cerca realmente, vamos a hablar del caso de Pamela Nader y su amiga Leshner, que en 1966 fueron vistas entrando a este bosque alrededor de las 2 o 3 de la tarde, pero nunca salieron. No se sabe qué pasó. Niñas de familia, niñas realmente bien acomodadas, por decirlo así. Por más que se les buscó, por más de que se les intentó, nunca se les encontraron, ni siquiera sus cuerpos. Y realmente eso solo habla de que muy probablemente ellas dos estén aquí. Al comienzo se dio la teoría de que ellas se pudieron haber ahogado en las aguas de alguno de estos manantiales, pero no tiene sentido porque ambas eran muy buenas nadadoras y son aguas que realmente no llegan a ser tan profundas. Otra teoría eran los animales, osos, bobcats, alligators, que es lo que abunda en este sitio, pero también se les descartó. Entonces, ¿qué pasó con estas dos mujeres? ¿Qué pasó con la niña de 12 años? ¿Qué ha pasado con tantas cientos de personas que se han perdido en este bosque y nunca han salido? ¿Dónde están ellos si después de cientos de búsquedas, cientos de intentos, las
familias que no han dejado de presionar para que se les encuentre nada. ¿Cómo alguien puede desaparecer de la noche a la mañana? ¿Por qué tanta gente viene al bosque de Ocala a desaparecer? ¿Por qué tantos asesinos seriales han venido aquí a esconderse del FBI, de la ley? Porque hay personas en este bosque exiliadas de la sociedad completamente. Y es que una cosa son los homeless, que ya les hablé de ellos, personas que son homeless, no tienen casa y se vienen a vivir aquí al bosque exiliados de todo. Pero antes, mucho antes de que este bosque fuera propiedad del gobierno de los Estados Unidos y antes de que fuera decretado un bosque nacional y protegido, esta tierra era privada y son personas que realmente nunca quisieron salir de este bosque. Estamos hablando de que hay generaciones de personas en lo más profundo de este bosque que viven apartados de la sociedad, que llegan a comer ardilla, venado, literalmente comen lo que cazan. Que ojo, no digo que sean malas, pero sí que llegan a ser muy interesantes porque son personas totalmente exiliadas del mundo exterior. Ellos no salen del bosque. Aquí en Estados Unidos hay demasiado loco. Y ojo, no me malentiendan. Alguien muy cercano una vez me dijo: Marco, en todo lado hay locos. En Colombia, en México, en Guatemala, en Ecuador, en cualquier lado del mundo hay locos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos los locos se pueden mantener lo suficientemente bien para andar pensando en otras cosas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tal vez el loco de Colombia es loco y quiere hacer cosas malas, sí. Pero todos los días le toca salir a buscársela, a ver cómo come, a ver qué hace. Y entre chiste y chanza se le van perdiendo esas ideas locas porque no le queda ni siquiera tiempo para pensar. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, donde para nadie es un secreto que el poder económico es mucho mayor que en otros lados, pues con un trabajo relativamente normal, sin estudios, usted se puede mantener relativamente bien y eso abre la posibilidad de que usted pueda pensar cosas malas realmente. Por eso es que aquí siempre se ha escuchado de asesinos seriales, de locos, de personas que hacen cosas muy extrañas. Es precisamente por eso, porque les queda demasiado tiempito. Estamos hablando de que usted no se puede meter a sitios en este bosque donde no conoce porque muy probablemente no salga. Además de eso, otra cosa por la que este sitio es muy conocido es por su presencia de cultos y rituales. Otra vez, en Estados Unidos es común los cultos. O sea, estamos hablando de que aquí realmente eso de los cultos es una cultura fuerte. Obviamente todos son secretos a voces, no es como nada oficial, pero que hay cultos, se sabe. Y se sabe muy bien que en este bosque ha habido muchos rituales. Es más, se sabe que en este bosque hubo bastantes rituales del KKK, que es básicamente el Ku Klux Klan, y los rituales de esas personas no eran relativamente amigables tampoco. Un poquito de historia. Uy, el fuego se puso fuerte cuando hablamos de eso. Un poquito de la historia de este sitio que la verdad no deja de sorprenderme. No es por meterle miedo al video, no es por hablar más de lo que yo debería, sino que en serio, la vibra en ese sitio se siente fuerte. No sé si precisamente alguien siento que me observa, no he sentido tanto eso. Lo he sentido en otras ocasiones porque no es la primera vez que estamos acá, pero no. ¿Saben qué se siente? Como que, no sé, como que tal vez es de pronto por lo que yo he leído mucho los guiones, pero se siente como esa angustia de que algo va a pasar. Todas las personas que me conocen de Ocala me decían: Marco, no lo hagas, no te vayas, porque vas allá a acampar literalmente casi solo, porque actualmente yo estoy con mi pareja, pero me decían: Marco, ¿por qué vas a ir a acampar solo en ese bosque? Y eso habla mucho de lo que los locales piensan del Bosque Nacional de Ocala. El Bosque Nacional de Ocala por el día es muy bello, pero por la noche, tal vez no tanto. Para que después no digan que aquí solo se enseñan cosas feas, cosas de terror, hoy les voy a enseñar a hacer s'mores. ¿Qué son s'mores, Marco? Algo demasiado gringo. Entonces, son marshmallows con una galleta y chocolate. Esos son los s'mores. A los gringos les gustan demasiado. Entonces voy a enseñar a cocinar esto para que si en algún momento tienen que hacerlo, sepan que el tío Marco les enseñó. ¿Cómo la ven? Así tienen que quedar doraditos, 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 doraditos. Y después, con el mismo calor del marshmallow, se va a fundir el chocolate, la galleta. Es rico, a mí realmente me gusta, pero tampoco es la gran cosa. Los gringos se ponen medio locos con esto, la verdad. ¡Epa! ¿Sí vieron cómo quedó? Negro. Ahora a prepararlos. Ahora sí, papá, quedó así de esta manera. Así, suavecito, suavecito, suavecito. Bueno, no quedaron tan bacanos como pensé, pero algo es algo. Hay algo, pero no sé realmente lo que es, pero suena como una puerta. No sé, pero me hizo, o sea, sonó muy duro, me hizo levantar. Porque aquí no hay nada. En serio, no estoy jugando realmente, o sea, créanme que de hecho yo estoy buscando que no me pase nada para mostrar que solo es un mito, pero no veo nada. Miren, y a lo lejos tampoco se ve absolutamente nada. Vamos a ver si de pronto nos encontráramos
algo por este sitio. Algo interesante, no sé. No sé realmente qué estoy buscando, pero bueno, aquí estamos. Si ven, no hay nada para allá adelante, nada. En tremenda telaraña. No sé, ese es un poco para comprobar que en este bosque sí hay cosas, pero que realmente... Uy, escuché algo. No es tan malo como lo pintan, pero no sé. La verdad es que hace un rato sí escuché ruidos. No sé ni siquiera por qué estoy andando por acá. Miren. Ay, hay como algo, ¿cierto? ¿Qué es eso? Son ojos, ¿cierto? Uy, yo vi como uno... Uy, Mari. Uy, no, marica, yo me voy a volver. No sé si me asusté o qué, pero yo vi como que algo en serio. No sé, ahorita no sé, tal vez me asusté yo, pero yo creo que vi unos ojos, pero no sé ni de qué son. Escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen. Se escuchan gritos. Pero es raro porque lo que les digo, son las 12 de la noche, ya está tarde. No hay por qué se escuchen gritos, o sea, no hay razón para que se escuchen. Por allá se ve una luz. Yo creo que eso va a ser de una casa. Y de ahí vienen los gritos, pero por algún momento llegué a asustarme realmente. Porque yo dije, pero ¿de dónde vienen los gritos? Creo que son de esa luz de por allá, que me imagino que es alguna casa de alguno de los locales. Estamos caminando aquí en medio del Bosque Nacional de Ocala, pero por ahora no hemos visto ningún animal grande, no hemos visto nada. Lo único que nos llegó a pasar fue que me asusté. Realmente vi esos ojos y todavía no sé ni siquiera de qué son. Me puse a ver el video y resulta que sí, que estaba en lo correcto, sí se ve como algo, pero de allá que se sepa qué fue lo que yo vi no se sabe. Y no voy a volver por allá a ese sitio, me estoy yendo para el otro lado. Pero pues por ahora, pues todo muy bien, vamos a ver cómo sigue la noche. ¿Saben algo muy bonito de este sitio? Que aunque no se los puedo mostrar, la cantidad de estrellas que hay en el cielo esta noche y que podemos ver por lo que son tantos kilómetros a la redonda de puros árboles es increíble. Creo que nunca he visto tantas estrellas en mi vida. Hermoso. Lamentablemente tampoco se ven personas ni absolutamente nada. Es que miren cómo está esto. Desolado. No sé lo que hay por allá, pero allá hay algo pesado. Pesado, pesado, pesado. Misión fallida, no pudimos entrar a Alexander Spring porque a esta hora obviamente el parque ya está cerrado y hay un letrero que dice que no se puede entrar, además de que sabemos que hay cámaras allá. Entonces, en dado caso que nosotros entráramos, estoy segurísimo que llegarían en un minuto y nos sacarían literalmente de todos lados. O sea, dirían váyanse o multa o algo. O sea, estoy seguro, lamentablemente. Entonces volvamos al campamento nuestro, pero a Alexander Spring no pudimos entrar porque pues, ya está cerrado. Suena medio obvio, pero quería ver los alligators. Pero bueno, para la próxima será. Ya hemos visto muchos en el canal también, entonces mejor. Vámonos. Qué curioso sitio, ¿no? Nunca nos había tocado estar en un sitio ni siquiera parecido. Ya lo conocemos en el día, pero por la noche hay una vibra completamente diferente y no sé por qué no puedo dejar de pensar en todos los casos que les comenté y en muchísimos otros que hay por acá. Entonces tengo un poquitico de miedo, no lo voy a negar. Como un dato curioso para que hablemos de otra cosa, ¿sabían que este bosque durante los años de la Segunda Guerra Mundial fue usado por parte del ejército de los Estados Unidos como campo de entrenamiento? Aquí entrenaban soldados para después mandarlos a Europa a la Gran Guerra. ¿Quién lo diría, no? Es más, en este sitio se han llegado a encontrar búnkers en el medio del bosque sin ninguna explicación. Todavía no se sabe ni siquiera de dónde son esos búnkers ni de quién son, pero ahí están. Es que en serio, este bosque está lleno de misterios y secretos, lleno de muchas cosas extrañas. Miren lo bonito que es este animal. Qué lindo. Perdón. Tranquilo, nada va a pasar por acá. Perdónanos. Ahora que volvimos al campamento, después de haber no estado en nuestra carpa, de no ver nuestras cosas por un buen rato, algo les recomiendo y es chequear alrededor. Chequen que todo esté como ustedes lo dejaron, que nadie se les haya metido, que nadie haya hecho nada con sus cosas, porque ha pasado que muchas veces personas se van
Y cuando llegan, hay gente esperando, las cosas que tenían les faltan. Eso llega a pasar mucho, uno nunca sabe. Y como ya les dije antes, este sitio está lleno de personas sin hogar, lleno de gente que ha hecho rituales por cultos, lleno de un montón de cosas. Entonces, péguese la doble vista a ver qué se puede encontrar. Y si ya no encuentra nada definitivamente, pues ya puede ir a dormir, pero tenga mucho cuidado. Después de un largo día, parece que llegó la hora de dormir. Sin embargo, voy a estar pendiente toda la noche a ver si nos encontramos algo. También voy a tener aquí el micrófono en mi camisa. Obviamente lo voy a apagar, pero no lo voy a quitar porque si lo necesito, pues tal vez pueda hacer la diferencia, ¿cierto? Voy a dormir con la cámara al lado mío. Quiero que escuchen lo que escucho yo actualmente. Mucha paz, mucha tranquilidad. De vez en cuando escucho pasos. Sé que son animales, no sé qué animales. Entonces cada vez que escucho pasos obviamente me levanto y me vuelvo a alterar otra vez. Pero, ¿qué les parece esto? Yo realmente lo disfruto. Yo crecí en el campo, entonces yo estoy medio acostumbrado a esta clase de calma. De hecho, la verdad, muy recomendada experiencia. Y a pesar de que este bosque tenga una mala fama, por ahora no hemos tenido realmente algún episodio extraño. Lo único fue lo del sustico ese pequeño que tuvimos, pero fijo no era nada grave. Bueno, ahora sí, a dormir. Afuera hay un oso. Lo estoy escuchando mover las cosas y estoy seguro que es un oso. Preparados. Si ven, yo les dije que ahí había algo. Vamos a explorar un poquito. Oso pendejo. Muchos dirán, Marco, ¿cómo sabes que era un oso? Bueno, porque lo escuché. Era muy pesado para despertarme. Pero miren, esto es lo que yo me refiero. Miren. De hecho, él no sé cómo encontró la manera de sacar esta bolsa. ¿Sí ven? Miren, la rompió. Pero no pudo sacar nada de adentro. Pero miren la mordida. Eso definitivamente fue hecho por un oso. Lo intenté grabar cuando estaba afuera, pero fue imposible. Pero miren la manera en la que rompió la bolsa. Obviamente no logró sacar absolutamente nada. Y toda esa basura yo me la voy a llevar. Obviamente. Pero, ¿cómo la ven? Ya no limpiamos eso. Estoy seguro que era un oso. Vamos a volver para adentro. De pronto ahorita más tarde vuelve. Alrededor de toda la noche, la verdad es que no ha pasado mucho. Se escuchan pasos, casi siempre se escuchan pasos. Son animales, mapaches. De hecho, estoy seguro que la primera vez que escuché algo fue un oso porque era muy pesado. No lo pude agarrar. Pero de ahí para arriba no he escuchado nada más. Lo único que sí no me gustó o que sí sentí que pasó es que escuché como voces, pero a lo lejos. Yo tengo la teoría de que es en alguna de las casas aledañas. No estoy tan lejos de alguna casa local, pero sí fueron voces fuertes durante un buen rato y después desaparecieron. Yo creo en lo paranormal, pero la verdad es que no me quiero tampoco sobreestimular de eso. Entonces yo no creo que haya sido nada malo. Solo escuché muchas voces y de un momento a otro pararon. Fue medio extraño. Llegó la hora de dormir, muchachos. Cualquier cosa yo estoy pendiente. A ver si nos encontramos alguito, Dios quiera no. Pero estamos ahí hablando, nos vemos por la mañana. Chao, chao. Buenas noches. Buenos días, muchachos. ¿Cómo amanecieron? Les cuento que aquí todo muy bien. No tuvimos mayor inconveniente por la noche. Me levanté varias veces porque escuchaba cositas, pero realmente nada ultra extraño, paranormal. Realmente pues no. O quiero creer que no. Pero, ¿saben qué? Sí, está frío, está haciendo mucho frío y no esperé que fuera a ser tanto frío. Como en el Bosque Nacional de Ocala por la mañana. Absolutamente nada por aquí. Pero muy bonito, ¿no? El cantar de los pájaros, todo muy lindo, la verdad. Ahorita que está temprano, voy a hervir agua porque esa agua nos va a servir para cocinar el desayuno. ¿Recuerdan la comida que les mostré anoche para acampar? Bueno, eso va a ser el desayuno del día de hoy. La verdad nunca la he probado, pero bueno, probémosla juntos, ¿sí o no?
primero que todo, este es de chicken, de pollo y dumplings. Vamos a probarlo. Entonces, primero que toca hacer, abrir la caja, así, bueno, la bolsa. La abrimos. Ok, huele bueno. Mírenlo por dentro. No huele para nada feo. Huele rico. Bueno, y vamos a poner agua adentro de él. Toca poner un poquito menos de una copa de agua, pero esto no sé qué sea, pero afuera. No creo que vaya adentro. Echarlo ahora así. Un poquito, me voy a echarlo hasta donde yo vea porque no tengo vasos. Yo creo que ahí ya está bien. Vamos a ver cómo queda. Falta cerrarlo y mezclarlo. Ok, se mezcla y lo cerramos. Ahora toca cerrarlo por 4 minutos, que se mezcle bastante bien. Y esto que trae acá es para que la comida siga seca y no se dañe básicamente. Esto no se come, tengan cuidado, no se come. La verdad es que estoy bien emocionado por este, le tengo fe porque olía bastante rico. Yo creo que va a estar bueno, Llegó la hora de comer. Miren cómo se ve la textura, como medio, no sé, como medio babosita, pero huele bastante bien. Yo creo que va a estar bueno. No sé. Todo se ve muy baboso. No sé si tal vez yo lo preparé un poco mal, por lo que no se quitan las medidas tan específicamente, pero miren, se ve babosito. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Ok. No, sí, está muy rico. De hecho, me preocupara que no fuera bueno porque cada bolsita de estas no es barata. De hecho, cada comida de estas cuesta alrededor de unos $10. Es bastante cara, obviamente, por su facilidad al prepararlo. Recordemos que en la gran mayoría de casos, cuando uno está en la montaña, acampando, en un bosque, no hay nada. O sea, literalmente no hay nada, solo hay agua caliente y ya. Y eso. Entonces, eso está bueno porque se prepara con agua caliente, algo fácil, realmente rápido. No necesita otro contenedor, por decirlo así, no necesita un plato ni nada porque todo está aquí mismo. Y el sabor está bueno. Si en algún momento usted tiene que hacer algo parecido, acampar, se pierde en la montaña, ojalá tenga uno de estos porque va a pasarla bueno, le va a gustar. Vamos a comer un helado que puede durar meses sin estar congelado, si no es que años. Miren cómo es. Qué interesante, ¿no? Pues, tiene pinta como más de galleta. Y lo que es helado, en teoría, es duro. Está muy rico. Y de hecho, eso suena loco, pero sí sabe a helado. Ey, nunca pensé que me fuera a gustar como me gustó. Tiene pinta como de... En algún momento ustedes han probado lo que son merengones. Esa es la textura de lo blanco. Lo blanco es merengón, pero sí sabe a helado. Y aquí en medio de nuestro banquete de montaña vamos a concluir este video. Realmente espero que les haya gustado mucho el video. A mí me gustó mucho hacerlo. Un video que le tenía muchas ganas, que se les había prometido hace bastante tiempo. Aquí lo tienen. Venir a acampar en uno de los sitios más embrujados de todo Estados Unidos. Uno de los más embrujados de toda Florida, si no es que el más embrujado. Porque es bien sabido que este sitio tiene una energía fuertísima. Además de todas las cosas feas que han ocurrido en este sitio. Es curioso llegar a pensar que muchas de esas personas todavía no han aparecido. Que es bien sabido que sus restos están en este bosque, pero no se saben dónde porque es masivo. Y todas las cosas, leyendas paranormales y todo lo que lo rodea básicamente. Sin embargo, ustedes vieron que anoche caminamos, andamos, miramos, estábamos pendientes, no encontramos realmente absolutamente nada extraño. Lo único que tuvimos fue un encuentro con un oso, porque cuando estábamos durmiendo uno puede saber por las pisadas como el peso del animal, ¿sí me entienden? No es lo mismo la pisada de un pájaro a la pisada de un caballo, obviamente. Entonces como que se sabía que era un animal muy pesado. Yo sabía que no era un venado porque los venados no tendrían nada que hacer por acá. Sabía que era un oso, pero no lo pude grabar lamentablemente. No lo pude ni siquiera ver, pero sabía que era uno de esos. Espero que les haya gustado mucho el video, que si usted es una persona que le interesa toda esta clase de cosas, pero tal vez no sabía cómo hacerlas, que con este video haya aprendido y se motive a hacer las cosas, porque cuando yo empecé a hacer todas estas cosas, yo realmente nunca tuve a nadie que me enseñara, que me mostrara. En los videos de YouTube pues también algunos eran como más complicados que otros, entonces como que eso ya me quitaba mucho la motivación de hacer cosas. Y la idea de estos videos es que usted se pueda motivar a hacer cosas de estas. No le digo que vaya y que acampe en uno de los bosques malditos y embrujados, porque no, tengan mucho cuidado. Suena un poco paranoico, pero no confíe en nadie. Tenga un backup, dígale a las personas que lo quieren dónde va a estar usted por si cualquier cosa, porque casos ha habido de a montones, donde personas que vienen a acampar, a estar en la montaña, se pierden, desaparecen y nadie sabe qué pasó con ellos. Y muchos de esos casos son los que se encuentran aquí, en el Bosque Nacional de Ocala. Personas que entraron, nunca salieron, no se sabe ni siquiera dónde están. Las cosas paranormales que dijeron de que uno se siente observado y todo eso, pues la verdad sí llego a entender por qué. Es un bosque muy grande y se siente
muy vacío, muy silencioso. Yo en varios momentos he llegado a sentir como presencias, como que sí sentía que alguien me miraba, que tal vez como que uno se siente un poco incómodo, pero al mismo tiempo yo creo que puede ser mi mente jugando en contra, porque uno ya sabe la fama tan característica que tiene este bosque, ¿cierto? Pero ya, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho el video, que se motiven, que hayan aprendido un poco de este bosque. Estamos en épocas de octubre, entonces este sería un especial medio Halloween, podría decirse, un poco más serio. Y recuerde que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, todo lo tenemos, y si usted nos puede apoyar en esas redes sociales sería increíble. También, menos del 2% de la gente que nos ve en el canal de YouTube realmente nos sigue. La gente nos ve pero no se queda, y no sé ni siquiera por qué. Entonces le invito a que si por favor usted puede ayudarme con un like, un comentario, suscribirse, activar la campanita. Eso ya me estaría ayudando muchísimo para que YouTube me recomiende a más personas, el algoritmo me ayuda a llegar más lejos, y de esta manera yo pueda seguir trayendo esta clase de videos al canal. Porque para nada es un secreto, yo no gano nada y estoy lejos de ganar algo. Yo no lo hago por el dinero, porque si fuera así hace rato lo hubiera dejado de hacer, pero definitivamente sí sería un alivio bueno. Pero más que el dinero, quiero llegarle a más personas, quiero que más personas tengan la oportunidad de ver este contenido, porque sé que es un muy buen contenido, y en redes sociales hoy lo que hay es contenido basura, ¿sí me entienden? Y yo sé que este contenido vale la pena. Espero que les haya gustado mucho el video, los quiero, nos vemos otra semana y chao chao.